Hola, buenas tardes a todos. Os agradecemos vuestra comparecencia hoy a esta magnífica webinar que estamos todos deseando de escuchar para que nos aclare un poco la situación laboral de la normativa referente al COVID-19. Para ello, hemos contado con la absoluta colaboración del despacho CK Magán y especialmente de Ana Gómez, socia del Departamento Laboral, que hoy, tras pasar unos días intensos de estudio, nos va a aclarar seguro muchas situaciones en las que tenemos tantas y tantas dudas. La normativa está siendo muy compleja, la estamos padeciendo todos los profesionales del área laboral. Estamos haciendo una labor enorme, tanto a nivel profesional como a nivel social. Estamos ayudando a los trabajadores y autónomos a que tengan una serie de ingresos y acceso a determinadas prestaciones. Con lo cual, pues nuestro tiempo y todo nuestro trabajo está viéndose recompensado hacia muchas personas que lamentablemente lo están pasando muy mal. Todo el positivismo posible, muchísimo ánimo a todos, estar muy atentos y Ana seguro que lo va a explicar de forma muy clara, pero aún así tendréis su correo para poderle hacer cualquier pregunta que o no se haya visto aclarada en la webinar o surja luego a posterioridad. Ana es una persona súper profesional y además enormemente capacitada y amable y os va a responder a todas vuestras dudas en un tiempo razonable. Sin más, agradezco de nuevo a CK Magán, a todo el equipo de compañeros que están posibilitando esta webinar. Y cedo la palabra a Ana. Cedo su tiempo, que es la persona que va a llamar y a centrar hoy vuestra atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José María. Verdadero placer estar hoy por la tarde con todos y todas. Es abrumadora la cifra de inscritos al webinar, lo cual es una inmensa alegría para mí, para el despacho CK Magán y para Mutua Balear, a la que agradezco personalmente que haya facilitado este encuentro. Encuentro que ya estamos acostumbrados a que sea virtual y que está funcionando bastante bien. Es una inmensa, como digo, alegría estar esta tarde una horita larga con todos vosotros y me gustaría que fuerais planteándome preguntas mientras yo estoy hablando, porque eso facilita siempre, pues oye, que podamos ir respondiendo a todas las dudas que os hayan surgido a raíz de la última normativa laboral. Bueno, el objeto de esta webinar es plantear un poco dónde estamos ahora, porque es cierto de que desde que empezó la crisis sanitaria de la pandemia del COVID, el Gobierno ha dictado 209 normas, de las cuales han sido 10 reales decretos ley en materia laboral, y es tan ingente la normativa y se ha producido de una manera tan urgente de un día para el otro que hasta yo misma tengo dudas, pero voy a intentar a mi manera dar mi visión y ayudar a todos y todas para que podamos construir a partir de aquí. El enfoque del webinar tiene 3 bloques. Uno está muy focalizado en los ERTEs, otro bloque está más centrado en materia de las mutuas, especialmente toda la ayuda que Mutua Balear puede prestar a los autónomos y también a las empresas. Y en el último bloque voy a hablar especialmente de los despidos y del mantenimiento del empleo. Empezando por los ERTEs. Antes de comenzar, decir que, sin duda, de estos 10 reales decretos ley a los que he hecho referencia, hay que subrayar que el objetivo del Gobierno ha sido, sin duda, proteger el empleo. Frente a otras crisis en el pasado, tenemos que decir que este Gobierno ha primado proteger a los trabajadores frente a los despidos.
¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho hábilmente. ¿Por qué? Porque el instrumento de los ERTEs, a los que ya estamos tan familiarizados, estaba en nuestra normativa, pero era una herramienta de flexibilidad interna que no era tan común. De manera que a través del mecanismo de los ERTEs se han protegido, y es cierto, 3 millones de empleos, porque esa es más o menos una cifra aproximada de los trabajadores que ahora mismo están en ERTE. De manera que, ¿qué podemos decir también sobre este tema? El gobierno también, como saben, estamos en un estado de alarma y este mecanismo constitucional, bueno, pues aparte de otras materias muy importantes, de restricción de los movimientos de la ciudadanía, la libertad de circulación, etcétera, bueno, pues también arrastra a las empresas en la desescalada. Podemos decir que ahora mismo estamos en la 4ª extensión de la alarma y que el presidente del gobierno este fin de semana pues, ha anunciado que va a pedir, y de hecho está ahora mismo negociando con los grupos parlamentarios del Congreso, una 5ª extensión y última, ojalá, del estado de alarma, aproximadamente un mes. Hoy por hoy, el estado de alarma finalizaría el 24 de mayo. En paralelo a la alarma, tenemos el plan de transición hacia una nueva normalidad que fue dictado y publicado por el Gobierno, pero que eso se traduce en una normativa emanada por el Ministerio de Sanidad con las fases de desescalada. Actualmente hay que seguir el BOE muy de cerca cada día para entender muy bien cuál es la hoja de ruta de cualquier empresa en este país, en este momento, en qué territorio está, para saber qué puede hacer, no puede hacer, porque es importante seguir las fases de desescalada que autoriza el Ministerio de Sanidad. La gran parte del territorio español se encuentra afortunadamente, y les felicito, en la fase 1. Es cierto que hay territorios como la Comunidad de Madrid, donde yo me encuentro, que seguimos en fase 0. Y bueno, eso evidentemente limita las facultades empresariales enormemente. Entonces hay que saber que ahora mismo el mapa legislativo es cambiante y hay que entender que hemos pasado la fase de emergencia para estar ahora en la fase de reactivación progresiva y hay que seguir muy de cerca el desescalaje en estas fases, como digo, que se publican y la última más reciente ha sido este fin de semana con las medidas que acompañan a la fase 1 y la fase 2. Bueno, pues volviendo a los ERTEs, como decía, la medida estrella es una medida que ha permitido a muchísimas empresas y autónomos con trabajadores pedir la suspensión o la reducción de jornada de toda su plantilla o solamente de alguna parte de la plantilla por la situación de la crisis de la pandemia. Había y sigue habiendo 2 tipos de ERTE. Ahora diré que hay un tercer tipo creado a través del Real Decreto Ley 18, el más reciente. Pero podemos decir básicamente que o es ERTE por fuerza mayor o es ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, llamados comúnmente durante todas estas 10 semanas de confinamiento ERTEs ETOP. ¿Qué podemos decir de los ERTEs? Como digo, son diferentes. El ERTE por fuerza mayor tiene un régimen jurídico distinto al ERTE por causas ETOP. Son distintos tanto en su procedimiento, en su tramitación, como también en los beneficios que el Gobierno y las ayudas que el Gobierno ha dado a los empleadores. El ERTE por fuerza mayor, evidentemente, lleva consigo un paquete de medidas públicas muy interesante y a los que se han acogido infinidad de empresas y de autónomos con trabajadores, que no tiene el ERTE por causas ETOP. Aquí respondo a alguna de las preguntas que agradezco ya, nos han hecho llegar antes de empezar el webinar, y alguna pregunta iba dirigida en este sentido, si el ERTE por causas ETOP también tiene ayuda pública por parte de la Seguridad Social, es decir, alguna bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social. La respuesta es no.
La respuesta es no, porque el Gobierno ha incentivado las ayudas solamente a las empresas que se han acogido a los ERTE por fuerza mayor. En materia de seguridad social, veremos también que los ERTE por causas ETOC también tienen otros beneficios, pero exactamente las exoneraciones de cuotas no. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? Bueno, pues aquí vamos con una de las grandes cuestiones que son Ana, totalmente inciertas. Ana, ¿Sí? ¿Qué? Hola, Ana, disculpa, ¿Perdón? es que estamos teniendo problemas, que hay gente que no... Hola, Ana. Hola, Carmen. Hola, perdona, mira, estamos teniendo problemas con gente que nos indica que no tienes buen volumen y se corta muchísimo la imagen. No sabemos si te puedes poner más cerquita del router, que nos están diciendo los informáticos que el problema viene por ahí. Es que se está cortando sí, pues permanentemente. tengo problemas. Vaya, qué rabia. Pues me va a suponer tener que colgar y volverme a conectar. Bueno, pues si no pasa nada, si quieres, Chema puede ir comentando un poco, llegamos a la parte de mutuas y hacemos el cambio, ¿vale? Porque no para de caerse y ya son muchas las personas que nos lo van indicando, ¿vale? Vale, venga, fenomenal. Y disculpad. Yo acabo de activar el micrófono. ¿Me oís bien? Por mi parte, sí. Yo creo, Chema, que te escucha todo el mundo. Si quieres comentar un poquito la parte más conveniente para mutuos, te lo agradecemos. Pues sí, no tenemos apoyo visual, ¿no? de PDFs, pero no hay problema, lo salvaré de la mejor forma posible. Bueno, hay una serie de prestaciones encaminadas a trabajadores y encaminadas a autónomos. Voy a empezar hablando del cese extraordinario de actividad destinado a los autónomos. Este cese de actividad se podía solicitar o se puede solicitar todavía por dos circunstancias. Una, suspensión de actividad. Para poder tener derecho a este cese extraordinario de actividad, la actividad, valga la redundancia, el CENAE del autónomo tiene que englobarse dentro de los que marcó el Ministerio de obligada suspensión de actividad. Si uno tiene un CENAE que no está inscrito dentro de los que se marcó o dentro de los que se han ido añadiendo, porque es verdad que se han ido añadiendo algunos, pues porque la precipitación, las prisas nunca son buenas, entonces había algunos que por despiste no se vieron incluidos en la fase inicial, luego se han ido añadiendo. Si estás dentro de esos CENAES, podrás solicitarla por cese de actividad. Si tu actividad, por una cosa o por otra, no está englobada entre los mismos, tendrás que pasar o solicitarlo por reducción de facturación. Haber reducido la facturación en al menos el 75% de la misma con referencia a los meses anteriores. En este caso estamos haciendo referencia desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero de este año. Nosotros, concretamente Mutua Balear, sí hemos corregido, sí hemos aceptado suspensiones de actividad de autónomos que por X circunstancias su CENAE no estaba incluido, pero lo han corregido con la Tesorería de la Seguridad Social y o nos han aportado el impuesto de actividades económicas indicando o haciéndonos ver que su actividad realmente estaba suspendida, estaba relacionada con esos CENAE suspendidos. Referente a la de reducción de facturación de al menos el 75%, como he dicho, es posible, recordemos que el estado de alarma entró el día 14 de marzo y es posible que muchos autónomos hayan desarrollado su actividad empresarial con normalidad hasta el día 14 de marzo. Eso lleva consigo que es muy posible que en el mes de marzo no alcanzasen una reducción tan elevada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que pasarían a tenerla que demostrar ya en el mes de abril, ¿vale? En el mes de abril, que ha habido prácticamente una suspensión de la actividad empresarial en España casi total, pues es muy posible que ese autónomo ya pueda justificar esa reducción de facturación en ese mes.
Y si no puede demostrarlo o no le ha ocurrido, afortunadamente no le ha ocurrido ni en el mes de marzo ni en el mes de abril, pues a lo mejor le ocurre en el mes de mayo. Ojalá no sea así, ojalá todos los autónomos pudiesen seguir desarrollando su actividad para no verse reducida la facturación en un porcentaje tan elevado, pero desgraciadamente sabemos que más o menos una cifra de 1.200.000 autónomos son los que han solicitado la prestación por cese de actividad, ya sea por suspensión, por esos CENAES afectados o por reducción de facturación al menos el 75%. ¿Hasta cuándo se podrá solicitar? Pues hasta el 30 de junio, ¿vale? Las solicitudes se podrán presentar hasta el último día del mes siguiente en el que se levante el estado de alarma. Estas circunstancias son a día de hoy. Si se negocia con los partidos, si se negocia en el Parlamento una prolongación del estado de alarma, las solicitudes y el plazo aumentará. Eso quiere decirse que si por cualquier circunstancia el estado de alarma continúa hasta el día 1 de junio, ya continuará hasta el último día de ese mes, ¿vale? Con lo cual hay que estar atentos. ¿Qué más? Más prestaciones. Prestaciones, cómo se gestionaban las bajas anteriores a los ERTES, ¿vale? Si una persona estaba de baja por enfermedad común o por accidente de trabajo anteriormente a que su empresa inicie el ERTE, la prestación continuará realizándose en pago delegado, ¿vale? Si la baja es producida a partir de la fecha de entrada del ERTE, ya sea en AT como en enfermedad común, tendrá que solicitar la prestación a través de un pago directo. Dos prestaciones que se verán suspendidas, ¿vale? Temporalmente por la vigencia del ERTE. Una es el CUME, el cuidado de menores con enfermedad grave. Esa prestación se verá interrumpida siempre y cuando uno de los, en este caso el cónyuge, se ve afectado por un ERTE. ¿Por qué? Pues porque ese cónyuge ya no tendrá actividad profesional. Al no tener actividad profesional, se entiende que puede quedarse al cuidado de ese menor que anteriormente no podía hacerlo. Lo Chema, mismo... Mira, sí. Cuando quieras... Hola, Chema, perdona, ya tenemos a Ana disponible. Como veo que ya estás comentando temas de incapacidad temporal por menores y tal, es un tema que luego va a abordar ella también. Ya está disponible y, Ana, cuando quieras podemos retomar y poner tú de nuevo la presentación. Y perdonen todas las personas que están, que hemos tenido aquí este breve lapsus. Adelante, Ana, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Eso va a ser difícil. Pues nada, como estas son cosas del directo, espero que ahora la conexión y la calidad del sonido sea muchísimo mejor y retomo donde me quedé. Estaba comentando la fuerza mayor. Sin duda, yo personalmente creo que la norma no ha sido nada clara. Hemos funcionado a base de una reinterpretación o aclaración posterior por parte de la Dirección General de Trabajo del Ministerio, aclarando cuándo se podía entender qué concurría la fuerza mayor, porque lo que está claro es que no todo podía caber dentro de la fuerza mayor. Al principio se formó un embudo y muchísimas empresas acudieron al ERTE por fuerza mayor y luego han venido las denegaciones de esa fuerza mayor, con los problemas que eso ha acarreado para infinidad de trabajadores y de empresas. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Empleo? ¿Cómo debemos interpretar cuando hay fuerza mayor? Pues aún así, no siendo muy claro, dejando mucho resquicio a la duda, es cierto que está hablando de unas circunstancias que impiden la actividad o reducen la actividad de forma significativa, pero cuando eso deriva de una decisión gubernativa para la actividad de que se trate, de suspender esa actividad. O bien, pues por riesgo de contagio y que evidentemente han impedido que esa actividad pueda proseguir. Es cierto que en la definición ad hoc que se hace de la fuerza mayor
para el ERTE se habla también de restricciones en el transporte, de restricciones en la movilidad, en el suministro, pero no lo dicen de una forma muy clara. Entonces, bueno, pues nos encontramos aquí ante un gran volumen de solicitudes de empresas que han aplicado fuerza mayor y otras que han decidido, por seguridad quizá, acudir al ERTE ETOP. Lo que está claro es que todas las empresas que tienen actualmente un ERTE por fuerza mayor no estarán tranquilas, porque lo que está claro es que hay 4 años a partir de este momento en que la autoridad laboral va a poder fiscalizar, controlar si ese ERTE por fuerza mayor se ha solicitado correctamente o no. Entonces, aquellas empresas que han acudido al fuerza mayor, pues van a tener que estar precavidas y haber documentado correctamente su proceso de cara a una inspección que, como digo, tiene un plazo de prescripción de 4 años. ¿Y por qué el plazo de prescripción es tan grande? Pues precisamente por las prestaciones de desempleo que reciben los trabajadores que están en el ERTE. Tanto si es un ERTE ETOP como si es un ERTE por fuerza mayor, los trabajadores que están en el ERTE pasan a percibir la prestación contributiva de desempleo extraordinaria, porque es una prestación que tiene un beneficio extraordinario. Los trabajadores sin periodo de carencia, es decir, que no han cotizado lo suficiente para acceder a esa prestación de desempleo, la van a percibir todos. Además, en la cuantía correspondiente a la prestación de paro, que es el 70% de la base reguladora, pero es que además el consumo que hagan de esa prestación de paro no les va a contar para consumir una prestación de paro posterior. Es lo que hemos llamado contadora cero o reposición de la prestación de desempleo. Este beneficio, tanto en un ERTE de fuerza mayor como en un ERTE TOP que tienen los trabajadores que están en el ERTE, es un beneficio que se ha ampliado con el último Real Decreto Ley hasta el 30 de junio de este año. Bueno, entonces volviendo a los requisitos de la fuerza mayor. El procedimiento ha sido un procedimiento mucho más sencillo que el ERTE TOP porque no necesitas consultarlo con los representantes de los trabajadores. Sin más, hay que hacer la solicitud a trabajo adjuntando una serie de documentación y además opera el silencio administrativo positivo mediante el cual si la autoridad laboral no respondía constatando la fuerza mayor en los 5 días, se entendía que estaba aprobado el expediente. Han sido muchos los expedientes que han sido autorizados mediante el silencio administrativo, pero otros se ha constatado de manera expresa y otros se han denegado. Entonces, las empresas que han visto denegado su ERTE por fuerza mayor han tenido que recurrir, muchas, a impugnar esa decisión. Otro de los motivos de incertidumbre fue cómo recurrir, ¿no? ¿Qué hacer ante una denegación de la fuerza mayor? Bueno, pues con las semanas y con el estudio, pues hemos llegado a la conclusión, los especialistas, que la vía de impugnar esas denegaciones era primero hacer una demanda ante los juzgados de lo social, pero primero, antes de la demanda, había que hacer una reclamación administrativa. Es decir, es un procedimiento bastante difícil y largo y tedioso, y mientras tanto, ¿qué pasa con esas empresas? Bueno, pues lo lógico era pedir una medida cautelar para solicitar la suspensión de la aplicación del acto administrativo y permitir que los trabajadores siguieran en prestación de paro. En cuanto... Ana, perdona, mira, nos llega justo una pregunta al respecto, que nos preguntan si entonces, de acuerdo a este Real Decreto 18/2020 que acabas de comentar, si la empresa no recupera su actividad porque no quiere, porque decide pues no recuperarla, si sigue considerándose un ERTE de fuerza mayor total, aunque su actividad en concreto pueda reiniciarse ya. Sí, Carmen, no he llegado a ese punto porque lo estaba reservando. Es quizá la pregunta estrella, la pregunta que más se ha reiterado de todas las que hemos recibido y de verdad que tiene muchísimo interés para muchísimas empresas y muchísimos autónomos con trabajadores. Es que todavía no he hablado de la fuerza mayor parcial y tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que ha introducido el último Real Decreto Ley 18? El concepto de fuerza mayor parcial. Es una categoría nueva de ERTE en la que se encuentran
aquellas empresas que estaban en un ERTE por fuerza mayor total y que a raíz de la progresiva no se encuentran en ese impedimento gubernativo de mantener la actividad. Entonces, la norma es bastante ambigua y deja lugar a dos interpretaciones. ¿Esas empresas tienen obligación de recuperar trabajadores en el ERTE? ¿O realmente pueden decidir libremente no abrir, no recuperar gente del ERTE, seguir como hasta ahora, hasta el 30 de junio? Bueno, pues esto me permite enlazar con otra de las grandes novedades que tenemos ahora mismo a raíz del Real Decreto Ley 18. ¿Cuál es? El tránsito, es decir, la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor. El Gobierno ha dicho, la gente que tenga ERTEs por fuerza mayor a día 13 de mayo podrán seguir con ellos como muy tarde y es un plazo improrrogable hasta el 30 de junio. Aquellas empresas que a partir del 13 de mayo, por el levantamiento, ¿no?, de las restricciones a la movilidad, puedan empezar su actividad, dice en términos imperativos, deberán recuperar trabajadores del ERTE y estarán en este supuesto de fuerza mayor parcial. Como es lógico, ese tono imperativo de la norma nos hace plantearnos entonces una empresa que ya en la fase de desescalada tiene la posibilidad de prestar servicio profesional con cita previa o manteniendo la distancia de seguridad, tiene que rescatar, recuperar a los trabajadores obligatoriamente, que le sitúa en un escenario totalmente y radicalmente diferente a la fuerza mayor a la que veníamos acostumbrados con la exoneración de cuotas al 100% o al 85%. Pues la verdad es que yo misma tengo que decir que ni la doctrina científica a día de hoy lo tiene claro. Lo que sí sabemos son las presiones de COE, de la patronal, al Ministerio para que aclare, para que pueda dictar una instrucción, una circular, una nota, lo que fuera, para que las empresas lo puedan tener claro. Hay opiniones tanto en un sentido como en el otro. Lo que parece que lo más seguro, evidentemente, es entender que el Gobierno lo que pretende es que sea obligatorio porque están en juego las ayudas públicas y aunque no lo hagas, las empresas que ya se van a encontrar en ese supuesto de fuerza mayor parcial, es decir, que ya no tienen el amparo de la fuerza mayor total, van a poder verse inspeccionadas si mantienen la exoneración de cuotas. Esto enlaza con la exoneración de cuotas porque repárese que la fuerza mayor lleva aparejada las bonificaciones en la seguridad social, mientras que los ERTE-SETOP no. Pero la fuerza mayor parcial modifica sustancialmente el régimen de las bonificaciones a la seguridad social a la que hemos disfrutado en los meses de marzo y abril. A partir de mayo cambian radicalmente, en junio también. Además, se hace un sistema totalmente distinto por el cual las empresas pasarán a tener mayores bonificaciones si rescatan o recuperan trabajadores del ERTE, mientras que para aquellos que se mantengan en el ERTE, las bonificaciones se reducen significativamente. Por lo tanto, el tenor literal a día de hoy, con ese modo imperativo de regular, es interpretar que una empresa que rescata a un solo trabajador del ERTE pasaría automáticamente a una situación de fuerza mayor parcial y por lo tanto ya perdería ese 100% de exoneración de cuotas o ese 85% si se trata de una empresa de más de 50 trabajadores o de 50 o más. Espero haber respondido a esa consulta, pero como digo, es algo que ni siquiera hoy está cerrado y se espera que hoy también el Ministerio publicara una nota o una circular aclarando o reinterpretando este último Real Decreto Ley en este aspecto tan importante. Antes de pasar a las causas SETOP, sí que me gustaría volver a mencionar el aspecto ese tan importante de la exoneración de cuotas, porque también la norma del Real Decreto Ley 18 del miércoles pasado
ha dicho algo muy importante y ha dicho las empresas que vayan a beneficiarse de este régimen de bonificación de cuotas tendrán que solicitarlo expresamente mediante una declaración responsable. Es decir, no de manera autónoma, automática, las empresas que estaban con sus bonificaciones las van a mantener en los meses de mayo y junio, perdón. Van a tener que hacer esa solicitud expresa a la tesorería a través del sistema RED mediante una declaración responsable. Este documento, que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, no es más que una declaración por la que el empresario le dice a la Seguridad Social que cumple todos los requisitos para estar en fuerza mayor. ¿Qué significa? Pues que se expone a que haya una inspección más adelante por parte de la Seguridad Social de que cumple esos requisitos. Y si más adelante, como digo, el Ministerio de Empleo o un tribunal de justicia entiende que las empresas en fuerza mayor parcial, en esta fase de progresiva reincorporación, estaban obligadas a rescatar trabajadores del ERTE, evidentemente va a suponer el riesgo de tener que devolver todas las cotizaciones a la Seguridad Social con el recargo y con los intereses. Bueno, también me gustaría, al hilo de contar las maldades y los riesgos de todas las empresas que han hecho los ERTEs, que evidentemente la inspección de trabajo va a tener un trabajo enorme a raíz de los ERTEs porque van a fiscalizar con más detenimiento los ERTEs por fuerza mayor debido a este paquete de ayudas públicas que han recibido. Y lo que está claro es que siempre, y lo ha regulado la norma, que detecten que las empresas han acudido a un ERTE por fuerza mayor cuando no tenían causa, esa causa directa que he mencionado antes, y tan ambigua y tan insegura de que deriva del COVID, pues van a tener el riesgo de una regularización no solamente de las bonificaciones a la Seguridad Social recibidas, sino de lo que es peor, que van a tener que devolver las prestaciones de paro que han percibido los trabajadores en ERTE y van a tener que compensar a todos esos trabajadores por los salarios dejados de percibir. No nos consta que la inspección se haya puesto a mirarlo aún, porque han tenido mucho trabajo con los ERTEs hasta el momento, pero sin duda la inspección tiene la autoridad para verificar que se han hecho las cosas bien. Y eso, pues, evidentemente, pesará contra todas las empresas que han hecho sus ERTEs por fuerza mayor y que hayan tenido dudas, ¿no? Evidentemente, el sector hotelero, el sector hostelero o muchos otros que estaban amparados su cierre o su cese de actividad por una normativa del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad del territorio correspondiente, no han tenido duda, pero clínicas dentales, por ejemplo, han tenido muchas dudas, o otro tipo de establecimientos minoristas que no tenían muy claro si podían acudir a una fuerza mayor o no. De manera que esto ha sido un poco el repaso más general de los ERTEs por fuerza mayor y por fuerza mayor parcial. Decir también que el SEPE ha publicado una importante nota aclaratoria de cuáles son las modificaciones que las empresas pueden comunicar al SEPE a partir del Real Decreto Ley 18 y establece hasta 5 supuestos distintos muy interesantes porque de alguna manera vienen a aclarar que las empresas tienen juego, es decir, no solamente vale con rescatar del ERTE a parte de la plantilla que está en el ERTE, sino también de rescatarles de una manera flexible mediante reducción de jornada o unos días a jornada completa alternando con jornada parcial. Es decir, que hay fórmulas más flexibles de las que aparentemente uno podría pensar. Eso en los ERTEs por fuerza mayor. ¿Qué pasa con los ERTEs ETOP? Y enlazo esto con el último Real Decreto Ley. Ana, disculpa, si te parece, podemos resolver algunas cuestiones que han ido llegando del tema de ERTE fuera mayor, por terminar un poco de concretarlas. Nos preguntan, una persona anónima nos dice que si cualquier empresa puede quedarse en el ERTE entonces total o dependiendo de su área de actividad tiene que pasar al parcial sí o sí. Y luego, por ejemplo, José Juan Hernández nos pregunta si un ERTE de fuerza mayor con suspensión total el 8 de mayo, por ejemplo, si pasa a ser parcial,
si la empleada se incorpora al 30%, como está ocurriendo en algunos sectores como peluquería y bares. Y ahí su pregunta es, ¿cómo queda afectada por los cambios del último Real Decreto Ley? ¿Ana? Bueno, sí, Carmen. Es que la verdad, yo creo que, como decía, la situación en la que se puede ver afectada una empresa que está rescatando, recuperando parte de la plantilla en ERTE, es claramente que pasa a ser fuerza mayor parcial. Y en ese momento tiene que hacer dos comunicaciones. Tiene que hacer una comunicación al SEPE y una comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Solamente se prevé en la normativa nueva hacer un deber de comunicarlo a la autoridad laboral en el momento en que renuncie totalmente a la medida del ERTE, es decir, cuando rescate a todos los trabajadores que están afectados por el ERTE. Pero si un empresario sigue como estaba, es decir, con la misma medida, sin alterar, y los trabajadores siguen en esa reducción de jornada o en esa suspensión de contratos que tenía hasta el 13 de mayo, no tendrá que hacer nada. Evidentemente seguirá disfrutando de su situación, pero para mantener la exoneración de cuotas del 100% o del 85% que ha disfrutado en los meses anteriores, va a tener que hacer la comunicación y la declaración responsable que he mencionado antes de la situación de fuerza mayor total. Carmen, yo creo que ha quedado respondida, ¿no? Si hay alguna otra, pues me vas a decir. Sí, y la última que nos llega de fuerza mayor, luego ya las demás las plantearemos al final. Nos preguntan si teniendo un ERTE aprobado por fuerza mayor para 2 centros de trabajo con 2 actividades distintas, como pueda ser un hotel y un centro deportivo, doble actividad, en caso de no tener clientes en el hotel, si debería solicitar un ERTE nuevo para las actividades de este establecimiento para poder mantener el ERTE de fuerza mayor total. Bueno, esto enlaza con el ERTE top, porque evidentemente si ya su ERTE por fuerza mayor deja de estar amparado por la norma, y entonces, es decir, que finaliza, lo que tendría que hacer este establecimiento sería negociar un ERTE top, que se solaparía a continuación de la finalización del ERTE por fuerza mayor, tal y como lo he entendido. Si la empresa no ha solicitado hasta la fecha ningún ERTE por fuerza mayor, tendríamos que analizar si entraría en el supuesto de la fuerza mayor, tal y como lo interpreta el Ministerio, para poder canalizarlo, porque a día de hoy todavía se pueden pedir ERTEs por fuerza mayor. Lo que pasa es que en este caso concreto nos decían que sí tenían ya aprobado un ERTE por fuerza mayor. Entonces, como tienen doble actividad, tienen 2 centros de trabajo, si para uno podrían mantener el ERTE por fuerza mayor total, que era el hotel, en este caso concreto. Además, se une con otra pregunta similar que nos llega pues, de otra persona anónima que nos indica que un hotel en zona turística que no puede recibir a clientes ahora mismo, sí puede continuar igualmente en ese ERTE de fuerza mayor. Son preguntas muy parecidas en el mismo sector hotelero. Claro. Hombre, yo creo, Carmen, que para responder a esta pregunta, evidentemente hay que retrotraerse a cómo han justificado la causa de fuerza mayor, porque si le han constatado fuerza mayor para las 2 actividades, pues evidentemente podrían prorrogar esa fuerza mayor. En cuanto al supuesto segundo, a la pregunta segunda, si evidentemente esa empresa no puede abrir porque evidentemente causa pérdidas, incluso hay muchas actividades que, aunque ahora estemos en fase 2 y puedan evidentemente recibir y abrir y tener mayor actividad, no les sale a cuenta abrir. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues podrán seguir en la fuerza mayor total. Aunque, como he dicho, hay muchas dudas al respecto. Perfecto, pues si quieres continuamos y luego seguimos avanzando con preguntas que siguen llegando. Gracias, Carmen. Bueno, pues pasamos a las causas ETOP, es decir, este otro tipo de ERTE que también estaba en nuestra normativa, que también ha sido ayudado por el Gobierno, pero evidentemente en menor medida, ¿no? Y aquí se han canalizado todas aquellas situaciones que no eran tan ambiguas, que no cabían en la fuerza mayor, pero que han impedido que las actividades, que las empresas hayan podido mantener a los trabajadores en activo y han acudido pues, a los ERTEs ETOP. ¿Qué diferencia hay con la fuerza mayor? Sin duda el procedimiento. El procedimiento pasa inexcusablemente por negociar con los representantes de los trabajadores.
Si la empresa no tiene representantes, otra de las novedades ha sido que ha obligado a negociar con los sindicatos más representativos del sector. Y si los sindicatos declinaban estar negociando ese ERTE, entonces las empresas tenían que decirle a los trabajadores que entre ellos nombrasen una comisión de 3 miembros para negociar el ERTE. Este periodo de negociación duraba 7 días, es decir, que han sido siempre negociaciones bastante breves, pero negociaciones en las que muchas veces se llegaba a un acuerdo y otras no. En la medida en que se llegaba a un acuerdo, lo que tenía que hacer la empresa era solamente comunicar el acuerdo a trabajo y al SEPE, y si no llegaba a un acuerdo en esos 7 días de negociación, lo que tenía que hacer la empresa nada más es tomar una decisión y comunicar la decisión a trabajo y al SEPE. Está claro es que la empresa se ve vinculada por ese acuerdo o por esa decisión. Y si ahora, a partir del 13 de mayo y la progresiva reincorporación de la actividad, ve que necesita incorporar a gente del ERTE, lo puede seguir haciendo. Lo que la normativa no permite, y ahora lo digo aquí, pero también valdría para el ERTE por fuerza mayor, es afectar y desafectar. Eso es algo que ha quedado no resuelto y es una desgracia, y sobre todo en un escenario en la que ni las autoridades ni los técnicos del gobierno en materia del COVID pues parece que dicen que puede haber un rebrote del COVID. Y por lo tanto, empresas que han recuperado gente del ERTE y que dentro de unos meses con un rebrote no van a tener actividad, la posibilidad de volverles a meter, ¿es posible? No es posible en el régimen actual. Y eso es algo muy importante porque, por desgracia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué soluciones ha arbitrado el Gobierno a través de este Real Decreto y, sobre todo, esa nota aclaratoria del SEPE a la que he hecho referencia antes? Pues que hay otras soluciones. Podríamos rescatar a tiempo parcial a los trabajadores del ERTE o podríamos rescatarlos alternando un régimen de jornada completa con días a jornada parcial, o que no trabajen todos los días de la semana o todos los días del mes, solo unos pocos. Entonces, bueno, lo que está claro es que no permiten la afectación y la desafectación, y eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Un aspecto también muy distinto entre el ERTE ETOP y el ERTE por fuerza mayor es la flexibilidad en cuanto a la duración. Mientras que el ERTE por fuerza mayor, ya lo sabemos, tendrá una duración improrrogable hasta el 30 de junio, los ERTEs ETOP, en cambio, durarán lo que se haya pactado o la decisión final del empresario. Si no hay acuerdo en un ERTE ETOP, evidentemente pueden ser motivo de impugnación, también si hay acuerdo, pero si no hay acuerdo es obvio que tanto los representantes de los trabajadores como los trabajadores afectados pueden llevar a la empresa ante los tribunales impugnando ese ERTE. Si hay acuerdo, se presume que hay causa, pero es cierto que también permite la impugnación si se entiende que ha habido un abuso de derecho, una coacción o un dolo. Prevemos los laboralistas que va a haber una aluvión de demandas después del verano en los tribunales sobre los ERTEs. Y eso, bueno, pues también tendremos que ir viendo cómo interpretan los tribunales esta nueva normativa de emergencia, estos 10 reales decretos ley que se han sucedido uno tras otro y que han generado muchísimas dudas hasta el presente. Evidentemente hay muchas de las cosas que he ido comentando y que quiero ir pasando para centrarme más en las novedades. ¿Qué pasaba? Y era una de las grandes incógnitas. Un ERTE por fuerza mayor estaba vinculado a la alarma, al estado de alarma. Pues bien, a raíz de este Real Decreto Ley 18 ya se aclara que no, que se desvincula del estado de alarma, pero que su duración no podrá alcanzar más allá del 30 de junio. Lo que está también dejando la norma abierta es la posibilidad de que por sectores el Gobierno, mediante un Real Decreto Ley o otra norma, pueda permitir a determinados sectores prorrogar la duración del ERTE por fuerza mayor. Mientras una empresa esté igual, como digo, en ese ERTE por fuerza mayor a día de hoy, salvo ese requisito de comunicar a la tesorería para mantener la cotización, no tiene que hacer nada, no tiene que comunicar a trabajo ni volver a negociar nada. Por otro lado, se incentiva que las empresas que prevean que no van a poder tener actividad tras el 30 de junio puedan hacer un tránsito
ordenado y sobre todo sin solución de continuidad, es decir, solapando el ERTE por fuerza mayor con el ERTE top hasta el 30 de junio. ¿Cómo eso? Pues negociando hasta el 30 de junio un ERTE top, donde la fecha de efectos se deja a la finalización del ERTE por fuerza mayor. Se podrán acoger a los requisitos de procedimiento más abreviados, más ágiles que he comentado, que son 5 días para que los trabajadores se organicen o que vengan los sindicatos a negociar, que es lo que llamamos constituir la mesa negociadora, y después 7 días para negociar. El Real Decreto que regula los ERTEs establece el listado de documentación que hay que preparar en todo tipo de ERTE, y especialmente en el ERTE top. Podemos decir que es una documentación mucho más detallada, más compleja que en el ERTE por fuerza mayor, pero sobre todo la dificultad y sin duda la singularidad del ERTE top es la negociación con los trabajadores. A la finalización, pues el ERTE top entra en vigor, mientras que el ERTE por fuerza mayor tenía una fecha de entrada en vigor desde la declaración de la alarma. Era muy importante ese matiz porque permitía inmediatamente acogerse al ahorro de los salarios si ibas al ERTE por fuerza mayor, mientras que si te acudías al ERTE top tenías que esperar evidentemente a que terminara la negociación con los trabajadores para comenzar el ERTE. No podías retrotraer la fecha de efectos. Eso es uno de los motivos por los que las empresas también, aparte de la exención de cuotas, que por cierto no es obligatorio y hay empresas que han acudido al ERTE por fuerza mayor y no se han beneficiado de la exoneración de cuotas. Han permitido que así, pues evidentemente, estén un poco más tranquilas quizás, pues porque no tendrán la fiscalización que tendrán otras que sí se han acogido a las bonificaciones sin cuotas. Bueno, creo que Chema ha respondido mientras yo tuve que conectarme de nuevo a muchas de las dudas de estas sesiones que iba a comentar ahora en cuanto a las situaciones de la Copa. Voy a prácticamente casi 20 minutos. Mientras un trabajador en la empresa está afectado por el ERTE, no despliega efectos el ERTE hasta que no le den el alta médica. De manera que él empezará a cobrar la prestación de paro cuando le den el alta médica. Y cuando un trabajador está en el ERTE y tiene una baja por enfermedad, en ese momento pasará el desempleo a pagarle la prestación de IT directamente. Y la prestación de IT es la misma cuantía que la prestación de desempleo. Son aspectos pues, más prácticos, ¿no? La prestación extraordinaria por cese de actividad, eso sí que sé que la ha explicado Chema muy bien. Lo importante es que los autónomos que sepan, y también los autónomos societarios, ojo, que también tienen derecho a esta prestación extraordinaria, sepan que pueden hacer la solicitud hasta el 30 de junio y que les permitirá que el SEPE, la mutua, les abone esta prestación económica del 70% de la base reguladora. Bueno, el último bloque está dedicado a dudas que son importantísimas. Es decir, la transición, por ejemplo, de un ERTE a un ERE. ¿Cuáles son las posibilidades que una empresa tiene para despedir en estos momentos, ¿no? Ante la calamidad y la situación económica tan estrepitosa, hay muchas empresas que han preferido no meter a la gente en ERTE y despedirles. ¿Eso era posible? Evidentemente, y llegó una normativa que zanjó la posibilidad de que las empresas hicieran despidos objetivos, es decir, derivados del COVID. Ese impedimento que se justifica solo por la situación de emergencia en la que estamos, es una situación que va a durar hasta el 30 de junio. Eso está aclarado por el Real Decreto Ley 18. Y eso es importante que las empresas lo conozcan porque evidentemente
si hay una justificación del despido que no está vinculado a la pandemia, las empresas podrán llevar a cabo los despidos, pero no amparará despidos dudosos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues la norma no ha aclarado la consecuencia, pero sí lo hemos interpretado la doctrina científica y los laboralistas en estas semanas que hemos vivido con esa norma, y hemos llegado a la conclusión de que serán despidos improcedentes, no despidos nulos, porque la jurisprudencia siempre ha mantenido que la nulidad tiene que estar expresamente declarada en la norma, y como esta normativa no ha aclarado que serán despidos nulos, entendemos que esos despidos serán improcedentes. También es verdad que los sindicatos han anunciado y bueno, pues demandas masivas contra cualquier despido derivado del COVID que se haga en estos momentos hasta el 30 de junio. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con la cláusula de mantenimiento del empleo? Bueno, pues frente al primer momento que causó estupor, que realmente teníamos muchas dudas y afectaba a todo tipo de empresas con ERTEs, lo cierto es que quedó zanjado al poco tiempo de empezar con la crisis, al decir el Ministerio, y luego lo ha dicho la norma, el Real Decreto Ley 18 con claridad meridiana, que el mantenimiento del empleo, que es uno de los compromisos a los que cualquier empresa con un ERTE por fuerza mayor se compromete, solo afecta a las empresas con ERTEs por fuerza mayor. Por tanto, las empresas que tengan actualmente o que se planteen hacer un ERTE top no tienen el compromiso de mantenimiento del empleo. Y eso es un aspecto fundamental. Por otro lado, se ha reinterpretado, clarificado, que hay que entender por mantenimiento del empleo. La norma lo que viene a decir es que son 6 meses desde que se reactive la actividad, desde el primer trabajador que se rescata del ERE. Por tanto, aunque no se rescate a todos, o aunque se rescate a un trabajador que tenía una suspensión mediante una reducción, empezarían a computar los 6 meses de la cláusula de mantenimiento del empleo. Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta todas las empresas con este tipo de cláusulas. Si se despide a uno de los trabajadores afectados por el ERTE, aunque solo sea a uno, se entiende incumplida la obligación y la consecuencia está meridianamente clara en la norma. La obligación de devolver todas las ayudas en cuotas que se hayan recibido durante el ERTE, pero todas, incluso la de aquellos trabajadores que sigan en el ERTE. Es decir, con incumplir por un trabajador tenemos obligación de devolver todo, con recargo e intereses. Y evidentemente esto pasa también por una acción fiscalizadora de la Inspección de Trabajo que evidentemente pues puede acarrear alguna sanción administrativa también. Ana, mira, al hilo es una de las preguntas que más está llegando, lo que acabas de reiterar. Y, por ejemplo, Pilar Chaco nos pregunta que si en un ERTE considerado como parcial y se haya rescatado a trabajadores el 11 de mayo y otros permanecen en ERTE, si se aplica la exoneración de cuotas de la Seguridad Social por los que no han salido del ERTE. Entonces, bueno, yo creo que con lo que acabas de comentar quedaría resuelta esta cuestión, ¿no? Sí, Carmen, lo que sí quiero decirle a Pilar, a la que ha preguntado, y agradecerle la pregunta, es que, como ha mencionado la fecha 11 de mayo, es importante puntualizar que por haber rescatado gente antes del 13 de mayo, como la norma no estaba en vigor, pues por desgracia no se va a beneficiar de las exoneraciones de cuotas, porque la norma no ha previsto un régimen transitorio. Se puede aclarar posteriormente, quizá lo haga el Gobierno, porque es injusto esta situación para muchas empresas que han rescatado trabajadores antes del 13 de mayo. Pues nos parece muy acertada esa aclaración, porque sí que están llegando mucho y ahí la fecha vemos que entonces sí que influye bastante, ¿no? Sí, influye mucho, pero es verdad que puede haber un cambio normativo. Entonces, volviendo al mantenimiento del empleo, o Carmen, ¿hay alguna otra pregunta antes de pasar? Hay muchísimas, pero me parece que este era el momento de indicártela y bueno, seguimos para el final y te dejamos terminar esta parte. Gracias, Ana. Gracias, Carmen. Bueno, pues evidentemente el mantenimiento del empleo se ha suavizado en el último Real Decreto Ley, pero un poco. ¿Por qué? Porque es extremadamente restrictivo. Se entiende que hay un listado
cerrado de supuestos en los que una empresa puede llevar a cabo despidos o extinciones de contrato, pero es un listado demasiado corto. ¿Por qué? Porque permite despidos declarados procedentes. Despidos disciplinarios declarados procedentes. ¿Qué significa esto? Para muchas de las empresas que nos están escuchando, no vale con un despido reconocido en conciliación como improcedente. No. Tiene que ser un despido que en sede judicial se haya declarado procedente. Evidentemente eso restringe mucho las posibilidades de despido. Ni despidos objetivos ni despidos colectivos, eso por supuesto nada. Tampoco, por ejemplo, se admite cese durante el periodo de prueba, cosa inverosímil se omite en ese listado cerrado. Evidentemente caben los supuestos de dimisión, de jubilación, de incapacidad permanente, total o absoluta. También en la finalización del llamamiento de un fijo discontinuo, cuando suponga interrupción de la actividad. Pero más allá de eso, pues por desgracia, lo único que el Real Decreto Ley 18 ha flexibilizado algo es por prever el supuesto de estar en riesgo de concurso de acreedores. Entonces, el supuesto de riesgo de concurso de acreedores no estaba en los primeros bocetos de esta norma, que no lo he mencionado, pero tiene una importancia política extraordinaria para el Gobierno, porque evidentemente es la primera norma, un Real Decreto Ley con esta envergadura, pactado con los sindicatos y con la patronal, pero se lo han dejado en la norma como, bueno, pues una ayuda para las empresas que evidentemente están atravesando dificultades económicas gravísimas sin poder hacer frente a sus obligaciones y tienen esa circunstancia puntual de tener que ir a un concurso de acreedores. Bueno, aparte de eso, también la norma deja una cierta modulación, pero no se sabe quién ni cómo, a determinados sectores que tienen una alta estacionalidad en el empleo, para tener una interpretación más flexible sobre este requisito, pero más allá de esa lista cerrada, que es muy importante que las empresas sepan que es una lista muy, muy cerrada y que para los temporales, por ejemplo, que es una de las grandes preguntas, permite cesar a los temporales cuando llegue la fecha del vencimiento de esos contratos o la finalización de la obra, pero no hacer ceses anticipados de esos contratos temporales. Es algo que va a dar mucho juego a las empresas y sobre todo muchos quebraderos de cabeza. Nosotros los laboralistas nos vamos a tener que enfrentar a las grandes incógnitas que supone este compromiso de mantenimiento del empleo, pero estoy convencida de que dentro de poco tendremos algún criterio que nos vaya guiando en esta gran incertidumbre. Y ¿qué más decir sobre el incumplimiento? Habrá que reintegrar todas las cotizaciones, por lo tanto no se habla de prestaciones de paro, no, pero una cosa es incumplir el compromiso de mantenimiento del empleo con algún despido y otra cosa es el supuesto de fraude, es decir, el supuesto en el que tú has acudido a un mecanismo de un ERTE cuando no debías acudir al mecanismo del ERTE, por fuerza mayor. Ese es un supuesto de fraude que va, como he dicho al principio de mi exposición, sometido a una posible inspección y, por tanto, a una petición de devolución de prestaciones de desempleo directas a la empresa, que tendrá que hacer frente pues, a esa contingencia tan importante de devolver todas las prestaciones de paro si es que ha acudido o ha cometido una incorrección o ha mentido, ha falseado datos o, como digo, pues ha acudido al mecanismo de la fuerza mayor cuando no debería, aunque tenga constatada la fuerza mayor. Bueno, pues prácticamente he dado fin a la presentación. Yo creo que son las 6 de la tarde y hemos sido puntuales, ¿no? A ver, Ana, sí, tenemos muchísimas preguntas, entonces, si te parece, bueno, vamos a intentar dar respuesta a la mayor parte. En todo caso, como está ahora mismo en pantalla, yo creo que no vamos a poder porque tenemos aquí más de 50 preguntas pendientes, pero tenéis ahí el email de nuestra socia del área laboral, Ana Gómez, agome@ckmagam.com. Y si te parece, te voy formulando un poquito por bloques que he intentado estructurar y nos puedes ir dando respuesta a las mismas, ¿vale? Si te parece, empezamos con una pregunta de Nuria Soto. Estas son sobre el tema de ERTE fuerza mayor, que nos pregunta que si con un ERTE por fuerza mayor y se produce la prórroga a 30 de junio, si se pueden sacar a los trabajadores y despedirles a 33 días.
Pues Nuria, no. No se puede precisamente por el mantenimiento, el compromiso de mantenimiento del empleo. Y entonces, ¿cuál será la consecuencia? La consecuencia es clara, que tendrás que devolver todas las bonificaciones a la Seguridad Social, con recargo e intereses. Parece ser que esa es la única consecuencia. Si quieres asumir ese riesgo, podríais planteároslo, pero no se permitiría hacer lo que estás planteando, ¿vale? Dime, Carmen, pasamos a la otra. Sí, pues mira, tenemos de Francisco una pregunta que nos dice: en una empresa con 2 trabajadores únicamente, en un ERTE por fuerza mayor, si los reincorpora el 50% a uno antes del 13 de mayo y el otro después del 13 de mayo, si tendrán ambos trabajadores, entiendo, las mismas bonificaciones. Pues como he dicho antes para otra pregunta anterior, por desgracia, el trabajador... Chacón, ¿no? A la de Pilar Chacón. Justo. Como he dicho para Pilar, pues le vale a Francisco. El trabajador que se ha rescatado, por desgracia, antes del 13 de mayo, no tiene ninguna bonificación. Sin embargo, el que sí se rescata después del 13 de mayo tiene la exención nueva que prevé el Real Decreto Ley en mayo. No las he dicho porque son un poco complicadas, pero sí. Perfecto, porque además Pilar nos pedía una aclaración, con lo cual yo creo que con esto queda claro también. Nos pregunta Cecilia, ¿cómo comunicamos a la autoridad laboral el fin del ERTE por la fuerza mayor? ¿Cómo se debe hacer esa comunicación? Vale, bueno, pues es muy interesante que hayas sacado esta pregunta porque creo que no lo he dicho. Se tiene que comunicar el fin del ERTE cuando se renuncia de forma total, es decir, cuando se rescaten a todos los trabajadores y deje de estar en vigor el ERTE. Solo en ese momento hay que comunicarlo a la autoridad laboral. Por tanto, en una renuncia parcial no cabría hacer ninguna comunicación a la autoridad laboral. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues se solicita por escrito, en un escrito muy sencillo, poniendo el número de registro del expediente para que lo identifiquen mejor y los datos de contacto. Se indica pues que ha dejado, que la empresa rescata a todos los, o recupera a todos los trabajadores del ERTE y pone fin al mismo, con la fecha de efectos. Y evidentemente también, en paralelo, me has preguntado por la autoridad laboral, pero eso no quita que al SEPE también hay que informarle, ¿de acuerdo? Vale, y cerramos con 2 preguntas del ERTE de fuerza mayor, ambas son de personas anónimas. Entonces, una es si un trabajador afectado por un ERTE por fuerza mayor, podríamos despedirlo por preguntas que habitualmente está llevando al despacho, como tú bien sabes. Entonces, bueno, yo creo que está bien que aclaremos. Y la última pregunta, si existen topes máximos y mínimos en la reducción de jornada en un ERTE por fuerza mayor parcial. Carmen, la primera, por desgracia, se ha ido la voz y no te he podido escuchar bien. Vale, la primera, pues la segunda la he oído, pero la primera no. La primera es si a un trabajador afectado por un ERTE de fuerza mayor se le podría despedir por no superar el periodo de prueba. Vale, pues mira, no hay despido por no superación de un periodo de prueba, porque eso es una causa distinta al despido. Cuando a un trabajador se le cesa en periodo de prueba, es un desistimiento, no es un despido. Y un trabajador que está en ERTE con el periodo de prueba no podemos, por desgracia, a raíz del mantenimiento del empleo, no podemos desistir del periodo de prueba, ¿vale? Esa sería la primera. ¿Y la segunda, Carmen, la puede repetir? Sí, la segunda es si existen topes máximos y mínimos en la reducción de jornada en un ERTE por fuerza mayor parcial. Vale, pues efectivamente es otra gran incertidumbre y es una pregunta muy bien hecha. Cabría interpretar que no las hay, pero es verdad que el marco jurídico de los ERTEs en reducción de jornada marca un mínimo y un máximo. El máximo es el 70% y el mínimo el 10%. Por tanto, yo me atrevería a decir con seguridad que tenemos esos topes. ¿Vale? Perfecto. Luego nos han llegado 3 preguntas al hilo de cuando has comentado lo de la declaración responsable. Son 3 preguntas, si te parece, como son anónimas, salvo la última, te comento. Una es que qué plazo tiene la declaración responsable, si es un documento que facilita la seguridad social, porque no tiene muy claro qué tipo de documento es. Y la última, que la fórmula Pedro Fernández, si en todos los casos que se ha de tramitar la declaración responsable ante la tesorería, se debe de hacer a través del sistema RED, sí o no, porque no lo tiene tampoco muy claro esta persona.
Bueno, pues afortunadamente puedo contestar a esta persona que tenemos eso claro. ¿Por qué? Porque el sistema red hace el fin de semana, si no fue el viernes fue el sábado, publicó un boletín de noticias muy interesante en el que dejó meridianamente claro que esa declaración responsable se tiene que hacer por sistema red. La declaración responsable aún no se ha publicado, que yo sepa, salvo que se haya hecho en estos momentos, no estaba publicada todavía. Se tiene que hacer hasta el momento en el que se solicita la liquidación de las cuotas de mayo, es decir, que todavía tenemos margen de tiempo, y pues se hará por el sistema red. Y es una obligación, es decir, que hay que presentarlo sí o sí si la empresa se quiere beneficiar de las exoneraciones de cuotas en mayo y en julio. Perfecto, pues si te parece pasamos a un bloque de preguntas que han llegado al hilo del tema de autónomos, que nos preguntan si los autónomos que han sido alta el 1 de mayo por la temporada turística tendrán derecho a alguna contraprestación. No especifican nada más en la pregunta, pero me ha parecido que había muchas empresas estaban pendientes de si se iba a dar de alta esa fase número 1, fase 2, como ha ocurrido ya en un 1% del territorio español. Y ahí nos preguntan si los autónomos que se han dado de alta el 1 de mayo por la temporada turística tendrán derecho a algún tipo de prestación adicional. Pues yo creo que no, porque la única prestación que tienen los autónomos a raíz de la pandemia es esta prestación extraordinaria por cese de actividad y tenía como requisito estar de alta, con lo cual si se han dado de alta el 1 de mayo, pues no van a tener derecho a ella. Vale. Porque otro de los requisitos es que se suspenda su actividad, es decir, sería contradictorio. No, Carmen, yo creo que no tienen derecho a pedirla. Vale, pues al hilo de eso nos llegaba otra que nos comenta que qué posibilidad tiene un autónomo de cobrar la prestación extraordinaria si se ha dado, en este caso, de baja a fecha 30 de marzo. Pues en ese caso no cumpliría el requisito de estar de alta y es uno de los requisitos para poder percibirla. Vale. Así que no tendría derecho. Ni en un caso ni en el otro. Bueno, seguimos con una pregunta al hilo de autónomos de Antonio Muñoz, que nos pregunta que para la prestación CATA, si los meses siguientes al que te da derecho a cobrar la prestación, también debe cumplirse la reducción de facturación media como en el mes que te han dado acceso a la prestación. En este caso, haciendo más mención a la reducción de facturación media. Si tendrían que también cumplir con esa reducción de facturación para tener derecho a cobrar la prestación. Bueno, menos mal que puedo ya responder en torno más optimista. La verdad es que, Antonio, no hace falta. Parece bastante claro que lo que van a tener en cuenta es el promedio de la facturación en el semestre anterior. No tienen en cuenta lo posterior. Vale, y una última pregunta sobre autónomos que nos preguntan si un autónomo que a su vez trabaja por cuenta ajena y la empresa le ha solicitado un ERTE, ¿tiene derecho a la prestación colectiva por el ERTE? Bueno, tiene derecho a la prestación colectiva por el ERTE, pero no tendría derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad, porque está en un régimen de pluriactividad. Y en pluriactividad no se tiene derecho a la prestación para los autónomos, pero sí tendría derecho para la prestación de paro como trabajador por cuenta ajena. Vale, si te parece, Ana, muchísimas gracias. Pasamos a algunas cuestiones. Han llegado muchísimas, no creo que sea posible atender todas, ya un poco avanzarla a la gente, que como tienen tu email ahí en pantalla, yo creo que es más factible cada uno con su casuística, pero vamos a avanzar algunas sobre las preguntas que han llegado sobre el ERTE ETOP, ¿vale? Nos preguntan que si tengo un ERTE de fuerza mayor y el 1 de julio decido pasar a un ERTE ETOP, ¿qué compromiso de empleo tengo en ese caso? También es una pregunta de mucha enjundia, ¿no? Yo me atrevería a responder, porque también así se lo he dicho a mis clientes, que al venir de un ERTE por fuerza mayor no queda anulado por hacer un tránsito a un ERTE top y por lo tanto ese compromiso de mantenimiento del empleo de los 6 meses todavía está en vigor, desde que han rescatado a algún trabajador. Y si no lo han rescatado, pues empezará cuando finalice el ERTE top. Claro. Vale. Esa es la interpretación a día de hoy. Sí. Me parece, bueno, por lo menos dando una respuesta, aunque como siempre decimos, cada casuística habría que valorarla. Nos llega también una pregunta inmaculada. En una empresa con ERTE ETOP, con suspensión de contratos a jornada completa, ¿puede recuperar a trabajadores pero con jornada parcial?
Bueno, pues sí, sí puede y además es lo que quiere el gobierno, así que estaría haciendo lo que resulta más beneficioso, evidentemente, sí puede. Sí. Y nos pregunta también Esther, en el caso de los ERTEs parciales, las exoneraciones, que bueno, esto del tema de las exoneraciones lo recalcamos mucho porque es una pregunta que sabes tú que está llegando a ser muy habitual, si es para toda la seguridad social o solo para parte de la seguridad, de esas exoneraciones en la seguridad social en la que el trabajador permanece en el ERTE. A mí me parece que es importante que vuelvas a aclarar esto porque es la pregunta que todo el mundo hace. Vale. Bueno, la exoneración afecta a toda la cotización que paga la empresa, porque la empresa, en lo que paga a la seguridad social cada mes por un trabajador, hay una parte que va a una bolsa y otra parte pues que va a algunas otras coberturas como el FOGASA, la formación profesional, etc. Entonces, todo lo que paga la empresa es lo que va a estar bonificado. Mientras que el régimen de las bonificaciones en marzo y en abril ha sido un 100% o un 75%, perdón, si la empresa tenía menos de 50 o 50 o más a 29 de febrero, pasa a ser diferente. ¿Y cuál es el régimen? Pues el régimen es que en mayo será un 60 o un 45%, dependiendo del tamaño de la empresa, para los trabajadores que continúan en el ERTE, o bien pasará a ser de un 85 o un 60% en mayo para las personas desafectadas. Y estos porcentajes son totalmente distintos en junio. En junio pasamos, dependiendo de la plantilla de la empresa, lo diré, entre un 45 y 30% si permanecen en el ERTE, a un 70-45% si son desafectadas. Vale, Ana, muchas gracias. Yo, si te parece, reformulamos ya la última pregunta, que no hemos pasado en nuestro compromiso de una horilla, pero creo que está generando mucho debate. Nos pregunta si, Francisca, en este caso, si podría aclarar el tema de que un trabajador en el momento de entrar en ERTE no se encuentra de baja por ILT y luego posteriormente se da de baja por ILT como un funcional. Si se puede incluir en este trabajador en un ERTE que está previamente antes de esa situación de baja. Claro, cuando un trabajador se incluye en el listado de afectados por el ERTE, puede estar en situación normal o situación de baja. La diferencia, entiendo, la pregunta es cuando está en activo, es decir, y está afectado por un ERTE. Y mientras está esa situación de ERTE cobrando su prestación de paro correspondiente, acaece una baja por enfermedad, una ILT. En ese caso, como he dicho, lo que pasa es que pasará a situación de pago directo por el desempleo de la ILT. Y evidentemente esa prestación de ILT, que tiene la misma cuantía que la prestación de paro, pero es una prestación de ILT, le consume paro al trabajador que está en ILT. Es una situación muy peculiar, pero se puede dar. Vale, Ana, pues vamos, tenemos muchísimas más, han llegado más de 70 cuestiones, pero yo creo que bueno, son las 6:15 y como hemos reiterado, yo creo que puedes facilitar tus datos y ya cualquier pregunta que vaya llegando mucho más concreta, seguro que la puedes atender muchísimo mejor por escrito. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Aquí está mi correo electrónico y estaré encantada de poder responder a las dudas que tengáis. Y por nuestra parte, bueno, yo soy Carmen Castillo, que no se me ve. Ponemos ahora después a disposición de todos los que os habéis inscrito o asistido la grabación de este webinar o la facilitaremos a lo largo de esta tarde o mañana por la mañana junto con el acceso a la ponencia expuesta. Muchísimas gracias a todos y a Mutua Balear por la difusión que ha dado igualmente a este evento para todas sus gestorías y asesorías.